Parece fácil ser papá. No conseguimos al burro Van Rankin. Y me mandaron en su representación. Y es lo que nos... No, ¿cierto? Empieza, por favor. José Carlos. ¿Cómo estás? Perdón. ¿Cómo andas? Gracias por venir. Hoy le vamos a dar un giro, Lechuga. A ver. Porque, bueno, por lo menos reconocido No, papá o sea, no es. ¿Alguna bala perdida por ahí? No, creo ¿va? que no. Más te vale. Pero la idea es platicarnos o que nos comparta la influencia de su papá en su desarrollo profesional. Más allá de que haya sido futbolista profesional, pues todos tenemos, los que tenemos hijos, lo único que deseamos es acompañar a nuestros hijos en su desarrollo, en el cumplimiento de sus sueños, pero hay veces... Siendo un ejemplo. Sí, por supuesto. No es el caso, Claro. pero hay veces que los papás terminan por ser un ejemplo, pues no del todo bueno, ¿no? A ver, ya que traes a una figura del fútbol mexicano y de la Kings League como mi querido Van Rankin Jr., te voy a decir Van Rankin Jr. Sí, a mí sí me gustaría también que nos cuente su experiencia como hijo, Sí. de qué enseñanzas y qué ejemplos le dejó su papá, pero también abordarlo como por el tema del deporte, de llegar a ser profesional, porque muchos papás que nos ven Sueñan. y mamás, incluso también hijos, sueñan con tener a sus hijos Sí. en los mejores equipos. No es el caso porque Pumas, pero bueno, en tenerlo en los mejores equipos y ser futbolistas profesionales y que Bueno, nos ya, cuente cabrón, también y un si lo poco. dejas hablar, Y ya güey. me sigo, ¿no? Como su tío, que no deja hablar el pinche burro. Por eso no te invitamos, cabrón, porque no dejas hablar, cabrón. Oye, José Bienvenido, Carlos, gracias por Muchas venir. gracias. No, pues gracias. Contento de platicar un ratito con ustedes. Coincido en que obviamente la figura paterna pues tiene mucho que ver muchas veces en los sueños o en las metas que tengamos nosotros los hijos, ¿no? ¿qué edad tienes? 32. 32. Eres una persona joven, Sí. ¿no? A diferencia de nosotros dos. Sí, Sí, sí en lo algún es. momento tu jefe, porque a ver, el fútbol es una profesión que muy pronto te empieza a demandar muchas cosas y te obliga a sacrificar la parte social, muchas veces la parte académica. ¿En algún momento te limitó al perseguir tu sueño como futbolista por descuidar alguna de tus obligaciones primarias? No, la verdad es que fue todo lo contrario. Mi papá, no solo conmigo, en general con todos mis hermanos, siempre decidimos carreras, por así decirlo, distintas, ¿no? Mi hermana en la actuación, mis hermanos en las carreras de coches, y siempre fue al contrario. Nada más nos decía, si ustedes quieren eso, está bien, pero háganlo bien. O sea, la escuela, en este caso, nunca fue tan importante para nosotros ni para él. Dijo, si van a descuidar esa parte, está bien, pero hagan la otra parte con responsabilidad y con una meta clara, ¿no? A ver, déjame entender, tienes hermanos pilotos, Ujú, tu hermana actriz y tú futbolista. exacto. Ah, cabrón, no sabía. Órale, órale. No, pues en la actuación la actuación y el fútbol se parecen mucho y Ujú. quiero pensar que el automovilismo es aún peor, No, es ese aún todavía. más difícil, cabrón. Sí, es diferente. Es, como dices, la actuación y el futbolista por ahí va de la mano. Pero sí, la parte del automovilismo sí cambia. Total. Cambia cañón. Ujú. Oye, pero a ver, entonces, tomando en cuenta que tu papá te decía, a ver, güey, si quieres ser futbolista, vas y sé el mejor y tal. Congruencia, cabrón. Y en la Exacto. escuela, a ver, pues si me sacas 5 o 2, pues ya X. No, 2 también. No, tú también mames, no. güey. 6, No, decía, con que pases está bien. O sea, Sí, pero sí sí, te decía sí, con sí. que pases, Sí. descuidándolo en el sentido de que a lo mejor no te vas a ponerle a machetear, pero sí había que aprobar siempre. Sí, eso sí. O sea, ¿y cómo fue tu preparación académica? O sea, primaria, secundaria y prepa completita. Sí, las tuve completitas, pero sí ya cuando fue la prepa, nosotros ahí en Pumas empezamos a entrenar en la mañana. Entonces ahí fue la decisión más difícil de decir, bueno, sí me voy por el fútbol completamente o le doy un poquito más a la escuela y luego al fútbol. En ese momento, varios papás justamente les decían a los hijos, no, primero estudias y ya después vemos si te dedicas al fútbol. Entonces en ese momento el apoyo de mi papá fue importante y fue justo lo que les platico, que me dijo, órale, si te vas a ir por el fútbol, está bien, nada más ve con todo y como dices, con congruencia, ¿no? Y ahí entonces dejé de estudiar un año y me tuve que meter a la prepa abierta, que pues esa tenía horarios más flexibles. Más flexibles. Y luego entre Pumas y la UV me hicieron un convenio que nos dejaban estudiar en la tarde. Entonces ahí la terminé en 2 años la prepa. Ahí igual fueron los balagardos de Diego de Buen y Toñito García, ¿no? Es correcto. Y míralos ahorita, hombres de mal. No, todos hombres de bien. Entonces, pudiste compaginar bien al final tu preparatoria con el Sí. fútbol ya profesional. Sí. Pero a ver, totalmente. como papá,
¿qué tanto? Porque lo dices muy claro. A ver, ¿quieres esto? Está bien, te apoyo, pero hazlo bien. ¿Qué tanto de repente cuando a lo mejor normal propio de la adolescencia te seducía a una fiesta o algo, te limitaba y te decía, no te dejaba ir o te daba libertad para que tú decidieras? La verdad es que no, porque ni mis hermanos ni yo fuimos de salir de fiesta en esa etapa. Yo creo que hubiera sido diferente si a lo mejor yo entre esas, no sé, entre los 16 y los 20 años me hubiera gustado mucho salir de fiesta. Eso a lo mejor se me hubiera dicho. Pero en ese momento como que yo tenía claros los objetivos por el ejemplo que era él para mí y al mismo tiempo mis hermanos. ¿Y ¿no? qué ejemplo fue el que te dio? Puse disciplina, constancia. O sea, yo siempre vi a mi papá que salía a las 7 de la mañana de la casa y regresaba a las 8 de la noche con nosotros. Entonces, pues fue de siempre, de mucho trabajo, ¿no? O sea, un poco de estarlo viendo cómo él se comprometía con sus labores, que lo marginaban de estar en la casa todo el día. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Le reprochas a lo mejor tiempo de calidad por lo mucho que trabajó? No, al contrario. Justo ahorita me hizo mucho sentido lo que dijiste del acompañamiento del papá. Y así fue mi papá en todos los sentidos en cuanto al fútbol, porque si yo empecé a jugar en la escuela el sábado, luego que me metí a Pumas ya jugaba el domingo, luego si me invitaban a un partido del club, pues tenía entre semana y mi papá siempre estaba ahí en esos partidos. O sea, se daba el tiempo para ir. O sea, lo recuerdas siempre presente en tus Siempre partidos. presente. Y en la chamba siempre se iba el típico rol del papá Proveedor. de antaño, ¿no? Proveedor. Correcto. 7 de la mañana se sale, a lo mejor te lleva a la escuela, de ahí se va y regresa hasta la noche a darte el beso de las buenas noches. ¿A qué se dedicaba? Mi papá tenía una empresa de fundición de hierro y metales. Fundición de hierro y metales, ok. Es correcto. Y entonces el descarriado fue su hermano. ¿Por qué? ¿Jorge? No, eso es su primo. No, es su primo. Ah, qué bueno. Si hubiera sido su hermano, sí, la fiesta te hubiera encantado. Sí. Pero entonces, tiempo de calidad no se lo reprochas porque lo sentiste siempre presente en lo que es toda la vida ha sido tu pasión. Y así con tus hermanos también, no nada más contigo. Sí, yo creo que mi papá tuvo mucha experiencia con mis hermanos, no sé si tan buenas. Yo creo que yo tuve mucha suerte de ser el último, porque conmigo sí cambió las estrategias para este tipo de acompañamiento y este tipo de apoyo en el fútbol. Con mis hermanos sí pudo ser un poquito más duro. Ah, pues sí, también estaba en una etapa seguramente de consolidar un poco su parte correcto. laboral. Y por ejemplo, en el tema de ya estando involucrado tú en el fútbol y te iba a ver a los partidos, ¿qué tanta retroalimentación? O sea, ¿él le apasiona el juego también? ¿Lo entiende? ¿O simplemente era esa presencia de aquí estoy, te apoyo, pero no domino el juego como para retroalimentar? Sí, mi papá jugó fútbol muchos años y yo creo que sí sabe de fútbol. Y fue como un crecimiento mutuo, como que lo vivimos todo al parejo. Y me refiero a la parte de que al principio a lo mejor sí me podía dar su retroalimentación, pero si tenía errores como que sí me lo hacía saber y mucho tiempo, por muchos años. Y como que se fue dando cuenta que no era la manera de acercarse a mí. Entonces por eso te digo que fue un crecimiento mutuo. O sea, de sí que te cada vez resultaba molesto que estuviera... De repente sí, y te podía presionar que estuviera en las gradas y si te equivocabas, sabe que estaba... Era el papá gritón de... No, eso sí no. ¡Corre! Lo que enseñamos en la semana, ¡corre, huevo! No. Ah, bueno. Eso sí, nunca grité en las tribunas. O de árbitro, ya van 5 y no lo amonestas, hombre. ¿No? Es que fíjate que eso nos lleva a un tema que creo que bueno que a ti no te pasó. Sí. Pero, híjole, de verdad. Y lo comentábamos con Leonardo de Lozán. Creo que es primordial crear conciencia en el comportamiento de los papás. A mí me han tocado ver cómo se manifiestan en contra del entrenador o cómo incluso se refieren a un contra, sobre todo cuando están más chiquitos. Ahí está el pan, ¿no? El típico. Sí. ¿Cuántas veces me gritaron que ahí estaba el pan? 100%. Y sí. ¿Cuántas veces? O sea, mira, ve, para que vean que sí hay consecuencias. No le griten a sus hijos que ahí está el pan o al compañero, por favor. Maldita sea. ¿De qué jugabas, Lechuga? De milagro, ¿no? Yo me decían la agenda Lechuga. ¿Por qué? Porque todos me anotaban. Fui portero. Fui portero y pues ya, gracias a Dios, lo cambié por el golf y por el béisbol. Pero esa es otra historia. Entonces, ¿tu papá nunca te dio ese ejemplo de estar detrás de ti molestando, gritando? No. O sea, sí te exigía, pero... Sí, pero y además después del partido. O sea, claro, jamás ahí en Nunca faltándole el respeto a las autoridades. Eso sí, nunca. Siempre era de él y yo nada más. Pero cuando venía ese feedback que ya te saturaba y así que ya le decías, ya no quiero. Sí, pues nos acabábamos peleando, yo le hacía caras, pues ya sabes, ¿no? O sea, entonces pues, creaba un problema entre los dos. Y te digo que poco a poco
fue cambiando su forma de decirme las cosas. Y ya lo agradecías después. Pero a ver, tú, ¿cómo? Bueno, es que me están hablando, es que pinche esta Ya pinche paga, tecnología. cabrón. Tu papá no te gritaba en la grada y tal, pero seguramente había otros papás que sí. Sí, claro. ¿Tú cómo veías esa diferencia entre los papás de tus compañeritos que estaban ahí rompe las pelotas a tu papá más mesurado, más analítico, más, pues, mejor portado? No, pues eso obviamente se agradece, ¿no? Además, hasta con los mismos compañeros, pues ya sabíamos quiénes eran los papás que gritaban. Me acuerdo de una vez, no sé si se acuerdan de Germán Tello. Sí. Al medio tiempo, no voy a decir el nombre, pero sacó a un chavo que era muy bueno y le dijo, oye, ¿por qué me sacas si está empezando el partido? Lo sacó antes de empezar el primer tiempo, antes de terminar el primer tiempo, perdón. Y le dijo, si no le dices a tu papá que se calle, no vuelves a jugar. Así. Entonces imagínate lo molesto que pudo llegar a ser, porque de lo que dices, o sea, ya le estás faltando el respeto a la autoridad que está en ese momento, ¿no? Esa está buena, ¿eh? No, pues esa es dura, sí. ¿Y cómo concluyó esa historia? ¿Sabes si le dijo a su papá o Pues no? la verdad es que ya no me acuerdo en qué pasó, pero de ese momento me acuerdo mucho porque hasta le conté a mi papá. Enfrente de todo el equipo le dijo, si no le dices a tu papá que... Pues yo creo que hay varios entrenadores que deberían de hacer eso. Hay varios entrenadores que deberían de hacer eso. O sea, a mí me parece una buena medida porque sí, a ver, pues hay un entrenador, respeta a su y es formativo, esa etapa de cuando tu papá va a verte a la grada y no hay nadie más que los papás. Sí, claro. Es formativo. Entonces, como papá te tienes que cerrar el... Sí, claro. Y para los entrenadores, imagínate, o sea, toda la semana llegaban los papás a preguntarle al entrenador que por qué el hijo no jugaba, que por qué lo sacaba, imagínate. O sea, sin respetar a la autoridad y a quien está formando en ese momento. Y ese apoyo de tu papá, por ejemplo, con tu hermana en una profesión totalmente distinta a la actuación, también estuvo ahí intacto. 100%, sí, con ella y con mis hermanos igual. Me acuerdo que cuando mi hermana llegó a contarnos que quería ser actriz, que se iba a meter al CEA, tú también estudiaste ahí, ¿no? Saludos a Eugenio Cobo. Pues sí, para mi papá fue como, se sacó de onda, pero igual le dijo, bueno, pues si es lo que quieres, porque mi hermana en ese momento también dejó la escuela, porque ya el CEA pues era de todo el día, era desde temprano hasta la noche. Y a darle. Imagínate. Mariana, ¿qué pasó, Mariana? No lloraste bien, esa lágrima no te escurrió hasta la mejilla, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué? Oye, ya siendo profesional, ¿qué tanto seguía tu papá tu carrera? Siempre, o sea, iba a todos los partidos, siempre jugábamos de visita de local, se iba a Guadalajara, a Monterrey. O sea, viajaba a ver los partidos. No, pues ganabas bien, güey. Sí. Viajaba con el equipo. ¿Tú o él? No, él solito. Él solito. Sí. ¿Y tú te ves como papá en un futuro? Sí, me encantaría. ¿Sí? Y replicando todas estas enseñanzas. Perdón que te interrumpa. Adelante. Podemos llevar la conversación ahí. ¿Cómo se ve a alguien que sueña con ser papá, pero que hoy no lo es? No, y también mi pregunta va un poquito de la mano. Ya se me olvidó, ¿no? Es lagunas mentales muy... No, pero ¿qué ejemplos de que viste de tu papá quisieras repetir con tus hijos en un futuro no muy lejano, que espero que ya... ya hagas la tarea. Sí, yo también ya me gustaría. O sea, ¿qué ejemplos sí y qué ejemplos, si caben, no repetirías con tus hijos? Pues algunas veces que mi papá fue muy estricto con mis hermanos, que yo me acuerdo de verlo justo en esta parte de exigir de más en el ámbito deportivo. Y el que sí me gustaría es justo tener esta figura de acompañamiento. O sea, para mí saber que mi papá iba a estar casi en cualquier partido sin juzgar en ese momento si yo cometía un error o no, porque ya tu papá y tu familia empiezan a conocer el esfuerzo que hay detrás de cada fin de semana, ¿no? Claro. O sea, ya saben que si te equivocas no es porque quieres, como las redes sociales que te tiran perdón la palabra, ya es diferente. Entonces, cuando tú tienes una figura paterna así, pues es muy bonito y es lo que me gustaría replicar si tengo hijos, ¿no? No, es que aparte, la verdad que padre que en toda tu carrera te pudo acompañar y que tú sintieras la presencia de o sea, saber que tu papá está ahí acompañándote, pues sí, obviamente te da un envión anímico. ¿Hay algún momento en el que por X circunstancia no pudo ir? ¿Faltó? Sí, claro. ¿Sentías alguna diferencia en tu juego, en tu confianza o era...? No. Que eso también luego muchas veces puede generar como esa... Desconfianza o esa... ansiedad. De que, ay, no está mi papá, como un soporte emocional. ¿No te pasó? No. Sí me hubiera gustado, por ejemplo, en el Mundial de Clubes que no pudo ir, pues sí me hubiera encantado que fuera, ¿no? Porque ya estaba acostumbrado a que estuviera mi papá. Para que perdieran el primer partido, güey. No importa, no. Saludos al Pachuca. ¿Cuál Pachuca, güey? Pachuca ahorita perdió. Pero él lo jugó con las Chivas. Yo sé. Sí, ¿no? Con Chivas. Con Chivas. Es que
equipos. Pero bueno, eso es otro. Pero también está o sea, el no otro pudo lado. ir ahí. ¿Eh? No pudo ir. No pudo ir. Y tu juego era igual Normal. que cuando iba. ¿A qué te refieres con también está el otro lado? Que está el otro lado de que yo tuve muchos compañeros que decían, no vino mi papá, gracias a Dios que no vino. Así sí le pasaba. Sí, a muchos. No, tuve compañeros que el papá si jugaba mal le rompía los zapatos. No, te lo juro. ¿Cómo? Diego de Buen, ¿estás bien? Y sí, te lo contaban tus compañeros. Sí. Pues sí me llegaban con los zapatos rotos, güey. Pero eso ya... A ver, es que también eso eso es un pasa exceso, mucho, ¿no? y eso Pero- también es un mensaje. Lo decías hace rato, muchos, por supuesto que no estoy exento de ese anhelo de que puedan tus hijos ser futbolistas profesionales. Pues, ¿a quién no le gustaría? Si te gusta el fútbol, pues es altamente probable que te gustaría que tu hijo sea profesional, pero también luego se convierte en una obsesión. O sea, en algún momento hubo porque es complicadísimo todo el proceso hasta que pues, estamos hablando ya de una parte de tu carrera donde ya habías logrado consolidarte, pero en los inicios, en momentos donde a lo mejor no tenías un rol tan protagónico, donde se veía a lo mejor difícil la opción de poder llegar a lograr ese objetivo, había como una presión extra de tu papá que a ti te sometiera a que tu rendimiento bajara. No, yo creo que no. En un momento que sentí un poco de presión por su parte y lo agradezco, fue en un momento que yo debuté en el 2012 y me fui a la Liga de Ascenso. Y pues ahí la pasé muy complicado porque ahí ya no sabes si Pumas vas a... Tabasco, ¿qué? Pumas Morelos. Ya No sabes si vas a Sí, regresar o no. Claro. Entonces, yo ya no quería firmarle contrato a Pumas, yo me quería ir a otro lado porque se me acababa. Yo ganaba en ese momento creo que 750 pesos al mes o 1,200 pesos y yo ya había debutado. Entonces dije, no, pues voy a probar en otro lado, ya no quiero. Y me dijo, por favor, o sea, estuvo como 3 o 4 días, me acuerdo, intenso a que les firmara. Me dijo, no sabes si vas a regresar, por favor, date tiempo, por lo menos 6 meses más. Y yo no quería y me peleé con él 3 o 4 veces y al final les firmé en Pumas y a los 2 meses me regresaron. O sea que en un Ok. momento catártico de tu carrera, Ujú. la figura de tu papá fue trascendental. Sí, totalmente. Porque es muy importante que como papá sepas los deseos de tus hijos para... Pero también los alcances, ¿no? No, bueno, pero seguramente él veía Potencial. potencial en ti, entonces tú a lo mejor por un tema mal encausado de Sí, exactamente. madurez emocional, decir, ay no, ¿cómo yo, José Carlos Van Rankin, en Ascenso. el Pumas del... Pues no, Claro. ¿cómo? Sí, sí. Y el güey decía, no, a ver, tú tienes potencial, firma, no seas burro. Ya Exactamente. te echaste tanto tiempo así, pues, si un papá hubiera pensado como en ese momento pensó el hijo, pues a lo mejor tú no hubieras firmado Claro. y No, y le te hubiera dicho, hubieras bueno, sí, dedicado a la vete a actuación. buscar a ganar más en otro lado y a ver cómo hubiera ido, ¿no? En Sí, ese sí, momento, esa presión que hizo, considero que fue buena. Y recuerdas seguramente compañeros que era tal el anhelo, ya no más que del papá familiar, porque muchos centran las esperanzas en que el niño, adolescente, sea futbolista para solventar muchas necesidades. ¿Recuerdas algún compañero que haya dicho, ya no quiero fútbol, de qué tanta presión o tanta exigencia? Pues no recuerdo exactamente y específicamente a alguien, pero sí, por supuesto que entre semana, después de los partidos, pues sí se podía llegar a platicar, ¿no? Justo del papá que te digo que gritaba, del papá que le rompía los zapatos al hijo. Sí, la verdad es que yo creo que entre el 30 y 50% de los chavos sí viven mucha presión y sobre todo por esta parte de que la familia tiene la esperanza de solventar sus necesidades con el éxito del hijo, ¿no? Claro, Entonces, porque para un tema también socioeconómico también Sí, claro. muchas Sí. veces Es que tiene que también ver es eso. descansar en un adolescente o en un niño las esperanzas de que... Las entonces, carencias de imagínate, la entonces, o familia sea, es que entera. tengo que llegar a jugar y a hacer carrera porque si no mi familia no va a salir adelante. Y cederle esa presión o esa responsabilidad a un adolescente pues es complejo, no cualquiera puede lidiar con eso. Sí, no, es mucha responsabilidad para el chamaco que carece de muchas cosas, de madurez Emocionales. emocional. claro. Oye, a ver, tomando en cuenta que sabemos y esperamos que te vayas a convertir en padre próximamente, bueno, primero que nada, yo sé que te vas a convertir en padre muy pronto porque está aquí la Ojalá. pareja de José Carlos para darle una noticia. Imagínate que llega tu Estaría madre. buena, ¿eh? Estaría Mira, buenísimo. papá, estaría muy cabrón. Pero no, Me gustó esa dinámica, hay que proponerla. en Hay que inteligencia buscar artificial a alguien. lo podemos poner. En inteligencia que entre así una pareja y que le dé la. Bueno, ¿cómo te visualizas siendo papá, güey?
Porque parece fácil, güey, pero... La verdad es que no tengo ni idea. No tengo ni idea cómo me visualizo, solo tengo muchas ganas de hacerlo. O sea, tienes muchas ganas de ser papá, pero no te visualizas. Es que sí es una pregunta para quien no lo es. Barco exigente, cariñoso. ¿Te vas a ir por cigarros? Nada, eso no. No, pues no sé, muy cariñoso. Lo que platicábamos de este ejemplo de acompañamiento, no sé, que mis hijos puedan tener una buena imagen de mí, pues eso me encantaría, ¿no? Barco tampoco. ¿Sabes sí, a qué temperatura se debe calentar la leche para darle el biberón? Todavía no. Ay, sí, no. Yo se la da fría, que se adapte, cabrón. Si tú tienes una educación que te brindaron tus padres, un concepto de la vida, tus valores, ¿has hablado con tu pareja la manera en la que pueden llegar a educar a tus hijos? O sea, ¿piensan igual o han discrepado si es que lo han hablado? Sí, lo hemos platicado porque tanto ella como yo queremos y en el mediano corto plazo queremos. Entonces, pues sí son cosas que se tienen que platicar y sí, o sea, justo a lo mismo que te digo, o sea, sí ser exigentes, pero a la vez flexibles, ¿no? O sea, no ser los papás de que están regaña y regaña a los hijos y criarlos pues con el más cariño posible y con puras actitudes positivas, ¿no? Que es lo que queremos. Ahora, si llegara tu hijo o hija en un momento dado para platicarte alguna preferencia, algún gusto, que vaya en contra de tus ideales, de tus principios, de tu educación, ¿permitirías esa elección? Por poner un ejemplo, que llega, papá, le voy a la América. Que no puedo decir ese número. Todas menos esa. ¿Todas menos esa? No. O sea, ya estoy jugando, pero sí, o sea, si llegara con algo que a ti te brincara en tu ecuación de ser humano, ¿lo permitirías? Sí. Sí, o sea, hasta eso lo hemos platicado. O sea, pues ya es una decisión muy personal. Obviamente, considero que en la actualidad todo está muy abierto y todo se vale y todo está bien. Entonces, sí hemos platicado que sí tenemos nuestros valores y nuestras cosas que no vamos a ceder hasta cierta edad. O sea, los no negociables. Exactamente. Hasta cierta edad sí va a haber límites, ¿no? Ya después, pues... Hasta los 18, pues, ¿no? Pues sí. Bueno, mientras lo mantengas, ¿no? Ya después, cuando tienen una independencia, pues ya también le tienes que conceder ahí. A ver, esa es una pregunta. A los 18 es la mayoría de edad, ¿no? Sí. En donde se supone que ya eres independiente. Digamos. Mientras siga dependiendo de ti, ¿las reglas se siguen acatando las tuyas? ¿O ya como es mayor de edad? O sea, ¿es buena pregunta? Sí, no, claro que es buena pregunta. No, pues a ver, es que también depende qué tipo de reglas, ¿no? Pues, claro. O sea, el cumplimiento de tus Llega Mateo, güey, a sus 18 y sigue viviendo en tu casa. Papá, me va a tatuar aquí Messi. No, esa yo creo que sí es una decisión personal. Nada más yo lo orientaría. ¿Estás 100% seguro de que pues, es algo que quieres plasmar en tu piel, esa imagen, esa leyenda? Pues adelante. O sea, Mariana, ¿qué le diría? Mientras sigas viviendo en este techo, te tatúas Ronaldo. No creo. Pues es libertad. Y actualmente, ¿tu papá vive? Sí. ¿Y tu relación con él qué tal es? Es muy buena. ¿Lo frecuentas mucho? Sí, bastante. ¿Cómo se llama? Gerardo. Señores, tenemos a Gerardo. Es que güey. Pero ¿qué tan seguido lo ves? ¿Qué tanta comunicación? O sea, por ejemplo, del ser papá, ¿has platicado con él? De tus aspiraciones. O la típica de... Sí, ya quiere que sea... Déjalo contestar una pregunta. Es que estoy muy ansioso. Nunca había tenido un futbolista profesional. Bueno, de las Chivas. Los dos que hemos tenido han jugado en las Chivas, güey. Tú también tus invitados. Pues invita a alguno de la América, güey. No me contesta. Ninguno te contesta. Layún, ya, contéstame, cabrón. Pues sí, hablo seguido con él. Hablo todos los días, o sea, por celular todos los días. Y de verlo físicamente, yo creo que 2 veces, 1 vez a la semana. Ok. Así muy, muy cercana a la relación. Pero ¿le has contado, oye, papá, quiero ser papá? ¿O no ese tema? Sí, él ya no? también se muere por ser abuelo de mi parte, porque ya es por mi hermana, pero me dice que ya nos apuremos a mis hermanos y a mí. Sí, pues también para el apellido, ¿no? Sí, exactamente. Y la típica de, ¿y para cuándo? Exacto. ¿Y qué? ¿Ya nos van a dar la sorpresa? Sí, ya se muere de ganas también. ¿Quién es más joven en ese sentido, tu papá o tu mamá?
Pues los dos, o sea, los dos siempre me dicen. Dejarían O de sea, ser, cada que sale la plática dicen, bueno, ya apúrate, lo que sea. dejarían de serlo, ¿no? Sí. Dejarían de ser papás. Exacto. ¿Cuál es el legado así más chico que te dejó tu papá o que te ha dejado tu papá? Pues yo creo que la disciplina, la conciencia de tomar decisiones, de analizar todo antes de decidir algo. Y yo creo que ya, o sea, ese ejemplo de trabajo y esfuerzo, que las cosas no sean porque sí ni rápidas, ¿no? Que hay que trabajar por ellas, yo creo que ese es el más importante. O sea, un poco el ejemplo que nos contabas, de Ujú. que te dijo, güey, firma, Ujú. ¿no? Porque Sí, tú en sí. tu calentura de sentirte cristiano, güey, no Exactamente. querías bajar de división. güey. No, y sí, la verdad es que mi papá en esa parte de mi vida fue muy importante porque yo de chiquito podía ser como, pues no sé si la palabra es mamón, pero yo era de que daba la mano y ni volteaba a ver, o sea, de muy chiquito, o sea, Sí, muy, sí, es mamón. como indiferente, para acabar, sí, como indiferente. Y mi papá muchas veces sí fue de, cabrón, ¿quién te crees que eres? Ve a la gente a la cara, o luego me sacaban del partido y yo le hacía caras al entrenador y me decían, no eres nadie, o sea, agradece, sal y dale la mano a tu compañero, o sea, muchas veces así sí fue O sea, él duro en esa fue parte. parte fundamental para moldear un poco Sí. tu carácter. Totalmente. Es que sí hay que acompañar con el ejemplo. Y a ver, o sea, que no es guasa ni nada, pero se notaba mucho en la cancha, porque muchas veces hay muchos jugadores que tienen desplantes y ciertas actitudes en la cancha, y contigo nunca vimos, eh, se me fue, estoy muy pinche disperso, y eso que no he fumado, porque no fumo, pero, o sea, como Sí, muchos como destellos actitudes de negativas actitudes o como, sí, sí. o de desplantes, o de broncas, o de fingir golpes, Es lesiones. siempre una Sí, imagen de un futbolista muy íntegra. disciplinado, Sí, muy sí, sí, disciplinado, sí. Sí, yo creo que en esa parte mi papá ayudó mucho. Es que es clave, de verdad, porque parece fácil, Parece fácil. pero Sí. hay que predicar con el ejemplo. Y algo que recuerdes y que le reproches a tu papá. Nada. ¿Que le Nada. reproche a mi papá? Nada. Eso está feo. Que no haya ido al Mundial de Clubes a verlos perder, Sí, güey. exacto. Lo Se único. la ahorró, se la ahorró. También es visionario, güey, así como te dijo Exacto, firma, digo, exacto. Chivas, no, hombre. Ese es Igual el récord equipo. que tienen de último lugar en Mundial de Clubes de mexicanos, ¿no? Yo creo que Híjole, sí. lo Ah, siento. también tú no le eches a la herida. Una disculpa. Oye, José Carlos Barranquín, proyectos, ¿en qué andas? Te hemos podido ver en el Peluche Caligari, lo siento. Tengo ahí. ¿Va a haber draft? Wes Santos. Pero es que Güey. él es jugador franquicia. ¿Y tú no tienes presupuesto para llevarlo a Wes Santos? Nos cobra caro el güey. Ya le vi el reloj. Y Sí, sí, Chivas. Ese es de Chivas, porque en Pumas no creo que. En Pumas tenía su Casio No, ahí de Atabank. Este fue el peluche. ¿fue el peluche? Llegaba ¿sí? en el escorpión. Ah, qué Oye, nivel, ¿eh? Te hemos podido ver en la Kings League. ¿Qué más proyectos tienes? ¿Qué viene además Tienes de. un podcast, ¿no? Tengo un podcast. ¿Y qué temas abordas ahí? Se llama ¿Por qué eres lo que eres? Y se trata como de que nos cuenten un poquito la historia y lo que ha tenido que pasar para poder llegar a... A ver, ¿y tú por qué eres lo que eres? ¿Yo por qué soy lo que soy en este momento? Pues por la carrera que tuve, por haber jugado fútbol, por las enseñanzas de mis papás, de mi mamá también, que no la puedo dejar fuera, de mi familia, del gran ejemplo que tuve, por eso soy la persona que soy hoy. ¿Y a quién invitas? ¿Puro futbolista? No, de todo. Ok. De todo. Los voy a José invitar Manuel también. Lechuga, mucho gusto. ¿Tú por qué eres lo que eres? Yo soy lo que soy porque. Ay, no me vas a poner a pensar ahorita. Yo soy lo que soy por la educación que me dieron mis padres, por lo que me ha tocado vivir y por lo que he dejado atrás. Y ya me estoy haciendo muchas bolas. Pero por lo que me ha tocado vivir, soy lo que soy, yo creo. Pero todos en gran parte somos lo que somos por los cimientos de Claro. Sí, los por la valores familia. Sí. y los principios que nos inculcaron nuestros padres. Por eso la relevancia de este espacio de hacer conscientes y nosotros hacerlo también, porque estamos en la labor diaria La búsqueda. de la paternidad y lo decíamos hace no mucho en un episodio con Pedro, Uh-huh. pues, ver que tus hijos son personas de bien. Yo creo que esa es la satisfacción más grande. Y después, si es futbolista, si es actor, si es cantante, si es arquitecto, pues da lo mismo. Da igual. Pero que sean personas que abonen a la sociedad. Justo, y lo dije, ¿no? La familia, o sea, la familia es el pilar fundamental del desarrollo de un ser humano y de lo que es, ya en retrospectiva, ¿no? Porque si tuviste una familia un poco
disfuncional o coartada o incompleta, pues muchas veces eres una persona Sí te afecta, claro. Sí, te afecta. que no hace el bien. Entonces sí, ustedes que nos están viendo, papás, amen a sus familias, aunque sean a lo mejor papás separados, eso no tiene nada que ver con el desarrollo y la educación que le tengan que dar a sus hijos. Entonces, Y hay algo bien importante, por algún motivo, porque pasa. No caminó, no prosperó tu relación de pareja, pero hay hijos de por medio, no se lastimen, porque los más afectados moneda son de los cambio. hijos. Sí, caray, eso sí es Los de muy mal chamacos no gusto. son moneda de cambio. Eso sí es de muy mal gusto. Sí. Fíjate una anécdota que a mí me llamó la atención. Un día platicando con el papá de un amigo de uno de mis hijos que es divorciado, y le dije, oye, ¿cómo le hacen, por ejemplo, con el tema de regalos? Y me dijo, ve qué madurez. Me dice, no, mi ex y yo lo tenemos claro. Todo regalo que le damos a nuestros de los hijos dos. es de los dos. Porque sí se vuelven monedas de cambio. Sí, Yo sí, te di más, y totalmente. entonces tratando de ganar Mira, terreno. tu mamá te mandó esta playera de Chivas. Tu papá la del América. ¿No? Sí. Sí, No, ya dije, perdón. está un poco traumado, creo. Sí, ¿no? Ay, cabrón. Estás más mamé que cuando jugabas, cabrón, no manches. ¿Contra quién va el América en el Mundial de Clubes? Contra... Ya los eliminaron. Ah, Los ¿Ya eliminaron. los eliminaron? Ya los eliminaron. El América, mandamos al LAFC en representación. Sí, y ya perdió los- 2. ya los- Y juega hoy al rato. ¿Algo más que quieras comentarnos? Nada, pues muchas gracias por la invitación. Buena plática. ¿Sabemos? Pero es que es importante ver también cómo un hijo ve a su papá, Totalmente. ¿no? O sea, Totalmente. le dimos un giro hoy, porque normalmente hablamos con papás y nos comparten sus experiencias, pero hoy cómo un hijo ve a su papá y cómo en la figura de un hijo la figura del papá se vuelve trascendental, era un poco la intención de Del compartir capítulo de... esta plática. Y me queda clarísimo que va a ser un excelente papá porque tiene los cimientos que Esperemos le que sí. heredó su padre, ¿no? Pues tendrás que mejorar lo que hizo tu papá, porque todos aspiramos a mejorar lo Totalmente. que hicieron nuestros Por lo papás. menos lo que hizo, de ahí. Sí, para exacto, arriba. de ahí para arriba. Es No la correcto. tienes fácil, ¿eh? A ser muy presente, Ujú. muy intuitivo Sí, sí. Y dejarlos crecer también. Siempre y y cuando. dejarlos que se equivoquen. Para terminar, ¿algún momento de tu vida donde te equivocaste y sientes que tu papá dejó que te equivocaras? En elegir a las Chivas. ¡Oh, ya, cabrón! ¿Sigues? Déjame. No lo recuerdo. O sea, ¿qué te refieres? ¿Que él sabía que yo la estaba regando y que haya dicho déjalo, porque que la riegue y que aprenda? ¿A eso te Ah, refieres? Exacto, exacto. No. En un coche, güey, en una novia, en una fiesta. No, yo creo que si él supiera que la estoy regando, me hubiera dicho. Ok. Sí, no, de eso no tengo recuerdo. Ok. O Esa sea, es buena, ¿eh? sí, eso, pues es que también ahí es la delgada línea, ¿no? De hasta dónde lo dejas o hasta dónde intervienes. Sí, que muchas veces el aprendizaje propio, o sea, Sí, el escarmiento en carne propia. surge más efecto que Pues decirle, no, porque tal. O sea, pero sí recuerdas algún te lo dije de tu papá, ¿no? No, yo creo que siempre fue muy claro en eso. O sea, los que sí recuerdo son varias veces que, pues no sé, en alguna cosa de inversión o en algún tipo de cosa que siempre le pregunto consejo, alguna cosa, siempre me decía, a ver, para mí no lo tienes que hacer, si lo quieres hacer, hazlo. Ok, Pero pues ya será tu problema. claro. No, pero que me haya dejado regarla él sabiendo, yo creo que no. O sea, si quieres invertir con Jorge Villalpando, hazlo, pero ¿no? Está hablando de inversiones del pinche Villa. Hay que invitarlo al cabrón también. Jorge Villalpando no lo he escuchado. Sí, y con Osvaldo Con Alanis. Sí, Ah, güey. bueno, pero lo invitó a un podcast. Él No está- sé si es conjunto, pero bueno. A veces no si ese podcast es de él o no. Pero me gusta el título de su podcast. ¿Eh? Eres lo ¿Por que qué? eres, ¿por qué ¿Por eres lo qué que eres? eres lo que eres? Cuando la me invites biografía- la voy a estudiar. La biografía que De- es que dice tantas cosas. Voy a estudiar mi respuesta porque ahorita se me vino la night gachísimo. Sí, cuando te invite, Exacto. pues ahí A para ver que si vayas me invita. preparado. Pero va a fluye, la conversación fluye. Yo siempre digo que con esto nos vamos. La vida no es lo que te pasa, Sino cómo cómo respondes a lo que te pasa. es correcto. Pablo, Jorge Neruda, Rafa Neruda, José Carlos Van Rankin y uno más. Adiós. ¿Parece fácil? Ser papá.